¿Creías que el golf era un deporte de caballeros? Piénsalo otra vez. Hoy vas a ver los momentos más vergonzosos, tensos y escandalosos que jamás pisaron un green. Rabietas en directo, ataques públicos y salidas de tono que hicieron temblar carreras enteras. Y vamos a empezar con una escena que fue puro fuego. Todo ocurrió en el US Open de 2015. Un torneo de élite, sí, pero en un campo muy cuestionado, Chambers Bay, greens irregulares, impredecibles, un terreno que enfadó a más de uno. Los jugadores se quejaban en voz baja, pero Billy Horschel decidió hacerlo en voz alta, muy alta. En plena ronda final, perdió completamente el control. Golpeó el césped con el putter, gesticuló tras cada fallo y convirtió cada error en un pequeño show televisado. Suspiros, quejas, miradas al cielo, todo grabado. Y después vino la bomba. En rueda de prensa, soltó sin rodeos: he perdido el respeto por esta organización. Así, sin matices, sin filtro. Luego pidió disculpas por su actitud en el campo. Sí, pero no retiró ni una palabra de su crítica. ¿Tenía razón sobre el estado del campo? Puede ser, pero convertir la ronda final de un mayor en una cruzada personal no fue pasión, fue cruzar la línea. Chambers Bay tenía defectos, pero lo de Horschel fue algo peor. Su deportividad acabó siendo más irregular que los propios greens. Y si creías que eso fue extremo, espera a ver lo que hizo Rory Sabatini en 2005. Porque eso no fue solo falta de respeto, fue un mensaje en silencio, pero en prime time. La siguiente escena nos lleva a 2005. Booth Allen Classic, última ronda. Rory Sabatini emparejado con Ben Crane, un jugador conocido y no precisamente admirado por su lentitud desesperante. Cada golpe, una eternidad. Cada rutina, una película. Hoyo tras hoyo, la paciencia de Rory se fue evaporando y en el 17 explotó. Después de embocar su putt, no esperó, no miró atrás, no saludó, no dijo nada. Cogió su bolsa y se fue directo al siguiente tee, dejando a Crane completamente solo, aún en mitad del hoyo, con las cámaras grabando, con la galería en silencio. No fue un despiste, fue un mensaje. Estoy harto. Las críticas no tardaron. Lo tacharon de infantil, grosero, antideportivo. Y aunque más tarde pidió disculpas, el momento quedó sellado para siempre en la historia del golf moderno. Porque sí, el juego lento puede sacar de quicio a cualquiera, pero dejar tirado a tu compañero en plena ronda, delante de todo el mundo, no es perder la paciencia, es perder el respeto. Y si eso te pareció tenso, lo que vas a ver ahora fue directo al micrófono, sin filtros, y con un mensaje que no dejó lugar a dudas. Nos vamos al Zurich Classic de 2008, un torneo que prometía birdies, emoción, y acabó convirtiéndose en uno de los duelos más incómodos jamás televisados. Bubba Watson, un jugador explosivo. Steve Elkington, un veterano con carácter. Desde el primer hoyo se notaba, no había química, había tensión. Lo que empezó como miradas frías y silencios incómodos, terminó en desprecio sin disimulo. En plena retransmisión, un micrófono abierto captó a Bubba soltando una frase que no necesita censura para entenderse. Steve puede besarme el... Sin filtros, sin elegancia, frustración pura, retransmitida a millones. Pero el momento más frío llegó después. Último hoyo, final del partido. Llega el momento del apretón de manos, y Bubba lo ignora. Ni mirada, ni gesto, solo una espalda dándole la bienvenida al desprecio, en directo y ante las cámaras. El público se quedó helado. Incluso Elkington pareció sorprendido. Bubba se disculpó días después, dijo que se dejó llevar, pero el clip ya era viral, y la imagen ya estaba grabada, la de un jugador que ese día no jugó contra un rival, jugó contra la deportividad. Y ahora prepárate para uno de los momentos más humillantes jamás vistos en un campo de golf, porque esta vez no hubo palabras, solo una paliza histórica. WGC Match Play 2006. Primera ronda. A Steven Amis le preguntan por su duelo contra Tiger Woods, y responde con una frase que, vista en perspectiva, fue un suicidio deportivo. Cualquier cosa puede pasar, sobre todo con cómo está pegándole a la bola. Traducción: Tiger no da tanto miedo. Error: monumental. Tiger no contestó con palabras, contestó con birdies. Desde el primer golpe fue una demolición. Birdie, 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 paragraph y luego. La masacre continuó. Hoyo tras hoyo, Tiger trituró a Ames.
Resultado, 9-8, una de las derrotas más brutales de la historia del torneo. Ni siquiera hizo falta llegar a la mitad del recorrido. Fue una clase magistral, de destrucción total. Pero lo más brutal no fue el marcador, fue el momento final. Termina el partido. Ames se acerca con una sonrisa forzada y la mano extendida, como si no hubiese provocado a la bestia un día antes. Y Tiger lo mira, sin una palabra, sin una mueca. Le da la mano con la calidez de un iceberg, sin contacto visual, solo una mirada fija y letal, el famoso Death Stare. Ames aprendió algo ese día. Hay rivales a los que no se les provoca. Y Tiger es uno de ellos. Y si eso fue una paliza, lo que viene ahora es otra cosa. Porque no hablamos de perder, hablamos de desaparecer en mitad del torneo, sin dejar rastro. Australian Open, 2011. John Daly estaba teniendo un día terrible, pero lo que nadie imaginaba es que iba a terminar como si se lo hubiese tragado la tierra. Todo comenzó en el hoyo 10. Penalización de 2 golpes por jugar la bola equivocada desde un búnker. Duro, pero no definitivo. Luego vino el hoyo 11, agua por la derecha. Daly no se achicó, pero el lago se tragó bola tras bola como si tuviera hambre. 1, 2, 3, 4, 5, algunos dicen que fueron hasta 7. Todas al agua. Y entonces, sin decir gran cosa, sin aspavientos ni rabietas, miró a sus compañeros y soltó 2 palabras. Me voy. Y se fue, sin avisar al árbitro, sin hablar con el público, sin firmar una retirada oficial. Simplemente desapareció en mitad de la ronda. Horas más tarde, escribió en Twitter: cuando te quedas sin bolas, te quedas sin bolas. Divertido, pero poco profesional. Dijo que había firmado la tarjeta y dado la mano. El director del torneo lo negó. Los fans estaban desconcertados. Y sus compañeros seguían en el fairway sin entender qué acababa de pasar. Porque una cosa es abandonar un hoyo, pero lo que hizo Daly fue abandonar el juego y la responsabilidad que viene con él. Y si eso fue una salida escandalosa, lo que hizo Patrick Reed en la Ryder Cup fue dinamitar su propio equipo, desde dentro. París, Ryder Cup 2018. Europa domina. Estados Unidos naufraga. Sin conexión, sin ritmo, sin estrategia. La mayoría del equipo estadounidense opta por el silencio, pero Patrick Reed no. Horas después de la derrota, da una entrevista que revienta el vestuario desde dentro. Sin filtro, sin diplomacia. Señala al capitán Jim Furyk, critica los emparejamientos y lanza dardos por haber sido separado de su compañero habitual, Jordan Spieth. Y no se detuvo ahí. Insinuó que todo se decidía como en un club de amigos, que la estrategia se basaba en afinidades, no en rendimiento, que fue excluido, traicionado, y que el equipo era más una pandilla que una selección. El escándalo estalló. Los fans no daban crédito, los medios se encendieron, y sus compañeros eligieron no responder, porque la pasión puede ser intensa. Pero lo de Reed no fue pasión, fue ego. Y cuando conviertes una derrota de equipo en un ajuste de cuentas personal, dejas de ser parte del equipo. Y si eso te pareció una traición interna, lo que viene ahora fue una puñalada al espíritu mismo del juego. Una decisión tan legal como dolorosa. Solheim Cup, Alemania 2015. Europa contra Estados Unidos. El marcador ajustado, la tensión al límite. Y entonces, en el hoyo 17, todo saltó por los aires. Partido de fútbol. Allison Lee, del equipo estadounidense, tiene un putt corto para empatar el hoyo. Lo emboca, o cree que lo ha hecho, recoge la bola con naturalidad y se aleja del green. Y en ese momento interviene Suzann Pettersen. Fría, directa, dice que el putt no había sido concedido. Resultado, punto para Europa. Técnica impecable. Deportividad, ausente. El campo estalla. Julie Inkster, capitana de Estados Unidos, al borde del ataque. Michelle Wie, inmóvil. Allison Lee, rota en lágrimas. Incluso algunas europeas bajaron la mirada. Pettersen se mantuvo firme. Es lo que marcan las reglas. Y sí, lo era, pero hay momentos donde el reglamento no basta. La crítica fue inmediata, fría, calculadora, contraria a todo lo que representa la Solheim Cup. Días después, Pettersen pidió perdón, pero ya era tarde, porque una cosa es jugar según las normas, y otra muy distinta es jugar con respeto. Y si aquí se rompió el espíritu del juego, en Montreal lo que se rompió fue la línea entre la celebración y la provocación. President's Cup 2024. Royal Montreal. Primer día de competición y el ambiente eléctrico. A un lado Tom Kim, pura energía, celebraciones sin freno, una chispa constante.
Al otro, Scottie Scheffler, número 1 del mundo, hielo en las venas, precisión quirúrgica. Llega el hoyo 7. Kim emboca un birdie de más de 10 metros y explota. Doble puño al aire, grito de guerra, pecho inflado, como si hubiese ganado el título. El público estalla. Scheffler no dijo una palabra, solo se acercó a su bola y la hundió con un birdie igual de espectacular. Después una mirada a Kim, seca, casi irónica, como diciendo ¿y ahora qué? Pero lo más polémico llegó justo después. En el hoyo 8, Kim volvió a acertar desde larga distancia, gritó, celebró y se marchó directo al tee del 9, sin esperar a que Scheffler terminara su golpe. El gesto lo vio todo el mundo. Paul McGinley, en la transmisión, lo calificó como al borde del mal comportamiento. Kevin Kisner, vicecapitán de Estados Unidos, fue más directo. Eso fue una falta de respeto total. Scheffler y Henley ganaron el partido, pero lo que quedó fue la escena, porque en match play puedes celebrar, puedes vibrar, puedes ser intenso, pero sin respeto el golf se convierte en otra cosa, y cuando nadie mira es cuando se ve quién es quién, porque la reputación en este deporte se puede manchar con un simple gesto. Abierto de Indonesia, 2005. Segunda ronda. Colin Montgomery, leyenda del golf europeo, se encuentra con su bola en una zona complicada. Agua acumulada junto a un búnker en el hoyo 14. Justo cuando se prepara para golpear, se suspende el juego por tormenta. Hasta ahí, todo dentro del guión. Pero al día siguiente, cuando vuelve al campo, la bola ha desaparecido. Y lo que hace después es lo que enciende la verdadera tormenta. Monty no llama a un árbitro, no busca testigos, simplemente repone la bola. Pero no donde estaba. La coloca en una zona más limpia, más seca, y casualmente mucho más favorable. Hace par y sigue jugando como si nada, hasta que aparece una foto, una imagen que muestra sin margen de duda que la posición original era mucho peor. Y ahí empezaron las acusaciones, artículos, análisis de vídeo, susurros entre jugadores, todos señalando lo mismo. La respuesta de Montgomery, silencio absoluto. Ni una explicación, ni una palabra, solo un gesto posterior. Donó sus ganancias del torneo a una organización benéfica, una especie de confesión muda, que dijo más que cualquier rueda de prensa. Porque en el golf, cuando necesitas esconder lo que hiciste, probablemente no fue tan limpio como parece. Y si hablamos de jugar sucio, lo que ocurrió en la Ryder Cup de 1991 fue directamente una guerra, por una simple bola. Ryder Cup, 1991. Estados Unidos contra Europa. Formato foursomes. Los jugadores se alternan golpe a golpe y deben usar la misma bola durante todo el recorrido. Pero Seve Ballesteros, con ese instinto que lo caracterizaba, notó algo raro, muy raro. Azinger y su compañero Chip Beck parecían cambiar de bola dependiendo del golpe. De forma discreta, sí, pero lo hacían, y eso va contra las reglas. Seve no se cayó, lo denunció ahí mismo en pleno campo. Azinger lo negó todo, pero la tensión ya estaba servida. Las miradas se endurecieron, las voces subieron de tono, y lo que era un partido se convirtió en un duelo. A partir de ahí empezó la guerra psicológica. Seve y José María Olazábal contraatacaron con estrategia pura. Tosían durante los swings de los americanos, caminaban por delante de sus tiros, empujaban el reglamento al límite. No era trampa, era presión. Y funcionó. Los estadounidenses estaban fuera de sí, los europeos más encendidos que nunca. El partido se convirtió en un cruce de egos, acusaciones veladas y provocaciones disfrazadas de táctica. Ese día el golf pasó a segundo plano. Lo que vimos fue una guerra de orgullo, detonada por algo tan pequeño como una pelota, porque cuando dos adultos se enfrentan por qué bola usar, sabes que la deportividad ya ha abandonado el campo. Y si hablamos de perder el respeto, lo que vivió Sergio García en 2015 fue una tormenta, desde las gradas y desde el micrófono. The Players Championship, 2015, TPC Sogras. Desde el primer golpe, Sergio García no solo tuvo que lidiar con el campo, sino con un público hostil, abucheos, burlas, comentarios sobre su acento. Y no pararon. Cada hoyo, una provocación. Cada golpe, una falta de respeto. Y cuando llegó el desempate final contra Ricky Fowler y Kevin Kisner, la cosa se descontroló. Gritos en pleno backswing, insultos sobre su origen, burlas sobre su herencia. Ya no era rivalidad, era acoso. Y lo peor, no vino del público. Durante
Durante la retransmisión, un comentarista de la NBC imitó su acento español en directo. Otro soltó un chiste sobre siestas. Todo en plena final de uno de los torneos más prestigiosos del golf. Y Sergio no se quebró, no perdió los nervios. Terminó su ronda, saludó con educación y luego dijo: en general fue una gran semana, aunque algunos no merecen estar viendo golf. Esa frase lo dijo todo. Mientras otros se escondieron en la multitud o detrás del micrófono, él aguantó y recordó al mundo que el respeto no se grita, se demuestra. Y hablando de respeto, lo que pasó en la Ryder Cup de 2023 lo rompió en 1000 pedazos. Y lo más grave es que no lo hizo un jugador. Ryder Cup, Roma, 2023, sábado por la tarde. El equipo de Estados Unidos necesitaba algo grande y Patrick Cantlay lo consiguió. Un birdie descomunal desde más de 13 metros, silencio absoluto en la grada, euforia total en el bando estadounidense. Hasta ahí todo dentro del juego. Y entonces entró en escena Joe LaCava, el caddy de Cantlay. Se quitó la gorra y la agitó en dirección al público europeo, burlándose por todo el escándalo del Hatgate. Provocador, sí, pero aún dentro del espectáculo. El problema fue que no se detuvo ahí. Cruzó el green como si el partido ya hubiese terminado y se plantó justo al lado de Rory McIlroy, que aún tenía un putt para empatar. Rory, con calma, le pidió que se apartara. LaCava no se movió, solo respondió con una sonrisa y un «Relájate, Rory». Todo esto mientras estaba parado en su línea de tiro. Rory falló, punto para Estados Unidos. Pero la tensión solo estaba empezando. Minutos después, en el aparcamiento, McIlroy explotó. Tuvo que ser contenido mientras gritaba furioso directamente al caddy. Porque una cosa es celebrar y otra muy distinta es provocar en mitad del juego. Ese día Joe LaCava no cruzó la línea, la pisoteó delante de millones. Y si eso fue una guerra fría, la historia que viene ahora fue una batalla a tiempo completo entre dos estrellas que no sabían disimular su desprecio. Brooks Koepka y Bryson DeChambeau. No se soportaban, y en vez de disimularlo, lo convirtieron en un espectáculo. Todo empezó con dardos cruzados en entrevistas, pero explotó con un clip que ya es historia del golf moderno. Koepka, en plena rueda de prensa, interrumpe su respuesta, pone los ojos en blanco, porque Bryson pasa por detrás. Nada de cortesía, solo desprecio, en directo. Y entonces nacieron los «Vamos, Brooksy». Cada vez que Bryson se preparaba para sacar, el público le lanzaba ese grito. ¿Y por qué? Porque Brooks lo alimentaba con sonrisas, likes estratégicos en redes y un silencio que decía más que 1000 palabras. Bryson perdió los nervios. Empezó a echar aficionados solo por decir Brooksy. Y Brooks le echaba más leña al fuego desde Twitter. Vídeos sarcásticos, mensajes envenenados. Incluso publicó un gracias dirigido a los fans expulsados por trolear a su rival. El show fue tan absurdo que la PGA Tour tuvo que intervenir, como si estuvieran lidiando con dos adolescentes en un campamento de verano. Sí, fue inmaduro, pero también fue uno de los enfrentamientos más surrealistas y adictivos que ha vivido el golf moderno. Y si eso fue una guerra de ego, lo que hizo una leyenda en el US Open 2018 dejó al mundo boquiabierto. US Open 2018. Shinnecock Hills, Phil Mickelson, una leyenda del golf. Pero ese día vivió una de las rondas más frustrantes de toda su carrera. El campo, brutal, greens duros como el asfalto, la paciencia, agotándose golpe tras golpe. Llega el hoyo 13, putt cuesta abajo, Phil lo falla y la bola empieza a rodar colina abajo, alejándose cada vez más del hoyo. ¿Y qué hace? Corre tras ella y la golpea mientras sigue en movimiento, así, sin más, en plena ronda, en uno de los torneos más importantes del planeta. No fue un error, no fue confusión, fue intencional. Él mismo lo reconoció después. Lo hizo para evitar un marcador aún peor. Sanción, solo 2 golpes de penalización. Reacción, un terremoto. Abucheos en la grada, comentaristas sin palabras, compañeros indignados, llamándolo una falta de respeto no solo al torneo, sino al deporte en sí, porque eso no fue frustración, fue rebeldía, un me da igual transmitido en directo, que dejó a todos preguntándose, ¿dónde quedó el código de honor? Ese día, Phil no solo golpeó una bola, golpeó el corazón mismo del golf, y si hablamos de imágenes vergonzosas, la siguiente parecía un final de película, hasta que se convirtió en un auténtico circo. Ryder Cup,
1999. Justin Leonard emboca un putt imposible, un bombazo de 14 metros. El campo explota, literalmente. Compañeros, caddies, entrenadores, esposas, hasta las madres, todos invaden el green como si acabaran de ganar el Super Bowl. Abrazos, gritos, puños al aire. Una escena sacada de una película. Pero había un pequeño detalle. El partido no había terminado. Ni siquiera estaba cerca. De pie, en silencio, entre pisadas de barro y gritos de euforia, estaba José María Olazábal. Aún le quedaba un putt de 8 metros. Un golpe decisivo para mantener vivas las opciones de Europa. Concentración, imposible. Tardaron minutos en despejar el green, literalmente. Y cuando por fin pudo lanzar, falló. Después Olazábal lo resumió con calma. Una imagen muy fea. El capitán europeo Sam Torrance fue más directo, lo más asqueroso que he visto en un campo de golf. Incluso Ben Crenshaw, del equipo estadounidense, lo admitió. No es algo de lo que podamos estar orgullosos. No hubo respeto, no hubo espera, solo una celebración precipitada que arruinó lo que pudo haber sido un momento legendario. Ese día, el espíritu de la Ryder Cup no se perdió por el resultado, se perdió entre gritos, empujones y pisadas sobre el respeto. Y si hablar de pisotear tradiciones duele, imagina lo que ocurrió cuando una mujer rompió barreras en el golf y fue recibida con desprecio. Año 2003. Annika Sorenstam, número 1 del mundo en el golf femenino, hace historia. Se convierte en la primera mujer en casi 60 años en competir en un torneo del PGA Tour. El escenario, The Colonial, en Fort Worth. Los medios de todo el mundo ponen los focos. La expectación es máxima. La mayoría de los jugadores guarda silencio o muestra respeto. Pero no todos. Vijay Singh, campeón de Majors y uno de los mejores del ranking en ese momento, decidió atacar. Y lo hizo públicamente. Espero que no pase el corte. No debería estar aquí. No fue una opinión. Fue un golpe directo contra una jugadora que no pidió invitaciones especiales. Solo trajo talento, preparación y valor. Annika respondió donde importa, en el campo. Firmó 71 y 74. No pasó el corte por 4 golpes, pero se fue con la cabeza alta, serena, digna, intachable. Y Singh ni apareció. Se retiró antes de que comenzara el torneo. Después de soltar una de las declaraciones más condescendientes del golf moderno, optó por no dar la cara. Sus palabras fueron irrespetuosas, pero su ausencia fue aún más escandalosa. Y si hay formas de perder el respeto con palabras, lo que hizo Sergio García fue cruzar esa línea con acciones. Y en directo. WGCCA Championship 2007. Sergio García falla un putt. Nada grave, pero lo que hizo después fue inaceptable. Se inclina y escupe dentro del hoyo. Sí, en directo, con las cámaras grabando, con el público mirando y con otros jugadores aún por competir en ese green. No fue solo asqueroso, fue una falta total de respeto. La reacción no tardó. Críticas de todos lados. Jugadores, medios, aficionados, nadie lo defendió. Sergio pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Y lamentablemente no fue un hecho aislado. Saudi International 2019. Otra ronda difícil, pero esta vez no fue un escupitajo, fue un ataque al campo, literal. Después de perder los nervios, arrastró los pies por varios greens, marcando intencionadamente las superficies, como si quisiera dejar una huella, y la dejó. Los árbitros no dudaron, descalificado. La primera vez en años que el European Tour expulsaba a un jugador por conducta antideportiva. 2 incidentes, 2 explosiones, un mismo mensaje. Cuando pierdes el respeto por el juego también te da la espalda. El golf puede ser elegante, técnico y lleno de tradición, pero también tiene un lado oscuro, y hoy lo has visto. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos momentos te pareció el más vergonzoso? ¿Y cuál crees que fue simplemente humano? Déjalo en los comentarios. Te leemos. Y si te apasionan estas historias donde el deporte va mucho más allá del marcador, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene va a dejarte aún más alucinado. Nos vemos en el próximo vídeo.